Bienvenidos mortales a la fosa del silencio, donde las pesadillas toman forma y los secretos más oscuros encuentran su voz. Soy Ghost Rogue. Aquí, en la oscuridad del éter, se develarán los relatos más inquietantes, aquellos que acechan en los rincones más remotos de sus mentes. En esta ocasión estaré narrando un par de historias creadas por mí y otras recibidas en la página de Facebook e Instagram oficial de la Fosa del Silencio por parte del público. Así que comenzamos con mi primer relato. Mi mente siempre ha sido un laberinto oscuro y retorcido. Voces inquietantes me persiguen sin descanso, murmullos siniestros que nadie más puede oír. Dicen que tengo esquizofrenia, pero yo sé la verdad. Las voces no son simplemente creaciones de mi mente. Son entidades reales, presencias malignas que acechan en las sombras. Una noche, mientras yacía en la cama con las persianas cerradas, sentí una presencia helada deslizándose sobre mí. Las voces se intensificaron, susurros ininteligibles que se entrelazaban en un canto siniestro. Me decían que los límites entre el mundo real y el mundo de las sombras se estaban desvaneciendo. Mi corazón latía con fuerza mientras me aventuraba a abrir las persianas. Afuera, la luna se alzaba ominosa en el cielo estrellado. Su luz arrojaba sombras grotescas por toda la habitación. Las voces decían que algo estaba por llegar, algo que ni siquiera podía imaginar. Me levanté tembloroso y caminé hacia el espejo. Mis ojos reflejaban un miedo profundo y un desconcierto atormentado. Las voces decían que mi mente era el único puente entre su mundo y el mío. Eran prisioneras de mi esquizofrenia y estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para escapar. Cerré los ojos y las voces aumentaron en intensidad. Me decían que había un portal entre el mundo real y un portal a su dimensión era lo que querían. Escondido en algún lugar de la casa, las sombras se alargaron y retorcieron en el rincón más oscuro de la habitación, formando una figura espeluznante que se acercaba a mí. El terror se apoderó de mi mente, mientras las voces susurraban que debía encontrar el portal y cerrarlo antes de que las criaturas de las sombras cruzaran al mundo real. Me adentré en la oscuridad, la linterna en mano, y empecé a registrar cada rincón de la casa. Cada crujido, cada sombra parecía una amenaza, y las voces seguían susurrando en mi cabeza, desviándome de la realidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontré un rincón secreto en el sótano. Un círculo de extraños símbolos oscuros estaba grabado en el suelo de piedra, y la oscuridad que lo rodeaba parecía palpitar. Las voces aullaron de desesperación cuando empecé a borrar los símbolos con la esperanza de cerrar el portal. La habitación tembló. Las sombras se retorcieron y la oscuridad se desvaneció. Las voces, finalmente, se extinguieron en un último alarido de agonía. Desde entonces, he vivido en silencio, alejado del mundo exterior. Nadie entenderá la verdad detrás de mi esquizofrenia, pero sé que las voces aún acechan en las sombras, esperando la oportunidad de regresar y reclamar lo que es suyo. El terror no me ha abandonado, y yo no abandonaré mi guardia. Soy consciente de lo que cuento es difícil de creer. Comprendo que lo que escucho y veo no siempre es real, pero hay algo en mi mente que insiste en que lo sea. Llevo años luchando contra las sombras y los susurros que me acosan constantemente, y hoy siento la necesidad de compartir mi historia, aunque la razón me abandone de vez en cuando. Mi nombre... esta vez no diré mi nombre. Y hace tiempo que me diagnosticaron esquizofrenia. Mis días transcurren entre la medicación y las terapias, pero aún así, las voces y las visiones nunca me abandonan. A menudo me encuentro vagando por las calles solitarias tratando de huir de mi propio cerebro. Y es en esas noches de oscuridad que la realidad se desmorona. Hoy, mientras caminaba por un callejón desierto, las voces comenzaron a murmurar. Sus susurros eran suaves pero inquietantes, como si los lamentos de las almas perdidas se hubieran apoderado de mi mente. Traté de ignorarlos, pero sabía que era inútil. Me guiaron a una puerta oxidada en la que nunca había reparado antes. La puerta se abrió con un chirrido lastimero, y lo que encontré dentro me heló la sangre. En una habitación lúgubre me miraban cientos de ojos, almas desesperadas,
todas reflejadas en los fragmentados espejos que cubrían las paredes. Cada una me susurraba un nombre, un temor o una promesa siniestra. Las voces se entrelazaban, un coro disonante de paranoia. Me vi a mí mismo en los espejos, pero no como era en ese momento. Me vi como un ser demacrado, distorsionado por la enfermedad y el miedo. Mis manos estaban manchadas de sangre y mis ojos reflejaban la locura que me había consumido. Las voces se intensificaron, llenando la habitación con su cacofonía. Temiendo por mi cordura, me volví y corrí de la habitación. Las voces me perseguían, gritando y riendo enloquecidamente. No sabía si lo que veía y oía era real o simplemente una manifestación de mi enfermedad. Pero en ese momento no importaba. Mi único deseo era escapar de aquel lugar y regresar a la realidad. Finalmente, logré salir del callejón y me adentré en las luces de la ciudad. Las voces disminuyeron gradualmente, pero sé que siempre regresarán. La esquizofrenia es mi prisión y las visiones son mis guardianes. Si alguien más escuchara sus susurros, no podría soportarlo. Esta es mi historia, una historia que no todos podrán comprender, pero que es mi realidad. Las voces en mi interior nunca me dejarán en paz y mi lucha contra la esquizofrenia continúa, como un eterno paseo por un oscuro callejón, persiguiendo la sombra de la cordura que se desvanece ante mí. Esta historia ocurrió en la bulliciosa Ciudad de México, un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera sutil y donde la mente humana puede ser un laberinto oscuro y retorcido. Conocí a Daniela, una joven estudiante de psicología, quien decidió realizar su tesis sobre las patologías psicológicas más extremas. Para ello, se adentró en un oscuro mundo de psicopatía, esquizofrenia y paranoia, pero lo que no sabía era que este proyecto la llevaría a un abismo de terror y locura. Daniela comenzó a entrevistar a pacientes en el Hospital Psiquiátrico Santa María, un lugar que albergaba algunos de los casos más desafiantes y misteriosos en el campo de la psiquiatría. Entre los pacientes se encontraba un hombre conocido como el hombre sin nombre, quien sufría una forma extrema de esquizofrenia. El hombre sin nombre decía que vivía en un mundo paralelo, uno en el que todo era oscuro y distorsionado. Sus relatos eran tan vívidos y detallados que Daniela comenzó a dudar de su propia cordura. Mientras investigaba más a fondo, descubrió que otros pacientes también mencionaban este mundo oscuro y distorsionado. Poco a poco, la línea entre la realidad y la locura se volvió borrosa para Daniela. Comenzó a experimentar pesadillas espeluznantes y episodios de paranoia. Sus amigos y familiares comenzaron a preocuparse por su bienestar mental, pero ella estaba decidida a descubrir la verdad detrás de este mundo de pesadilla que sus pacientes describían. Un día, Daniela decidió sumergirse por completo en el mundo de El hombre sin nombre, que sometió a un procedimiento psiquiátrico experimental que le permitió vivir temporalmente la experiencia de la esquizofrenia, pero lo que presenció en ese estado alterado de conciencia la aterró hasta lo más profundo de su ser. El mundo de las pesadillas, descrito por el hombre sin nombre, era real en su mente. Era un lugar de sombras retorcidas, donde criaturas de pesadillas se movían en las sombras. Daniela luchó por salir de ese estado mental, pero el miedo y la paranoia se apoderaron de ella. Nunca regresó completamente a la realidad. Sus amigos y familiares la encontraron un día en su departamento, murmurando sobre las sombras que la perseguían. Fue internada en el mismo hospital psiquiátrico que había estudiado, pues la línea entre la realidad y la locura se desvaneció para Daniela, y su destino quedó sellado en ese mundo oscuro y distorsionado. Su historia se convirtió en una leyenda de terror en la ciudad, un recordatorio de que a veces, al adentrarnos demasiado en los misterios de la mente humana, podemos perder nuestra propia cordura. El Hotel Delirio, ubicado en una callejuela sombría y poco transitada, ha estado cerrado al público durante décadas. Sin embargo, su fachada decrépita y sus ventanas rotas parecen llamar a aquellos que buscan el misterio y la emoción de lo desconocido. Hace años, el hotel era un lugar próspero, frecuentado por personas de todo el mundo, pero una noche, un terrible incendio se desató en el edificio,
cobrándose la vida de numerosos huéspedes y empleados. Desde ese momento, el hotel quedó marcado por la tragedia y el abandono. La historia comienza cuando Alejandro, un joven periodista, se enteró de los rumores que rodeaban al Hotel Delirio. Decidió investigar la historia del lugar en busca de una historia impactante que lo catapultara a la fama. Lo que no sabía era que estaba a punto de embarcarse en un viaje hacia el terror y la locura. El acceso al hotel era complicado, pero finalmente Alejandro logró entrar. Cuando cruzó la puerta, una sensación de frío y malestar lo envolvió. Cada paso que daba lo llevaba más profundo entre las sombras del edificio. El mobiliario estaba cubierto por sábanas polvorientas y las paredes parecían susurrar secretos largamente olvidados. En una de las habitaciones, Alejandro encontró un diario que perteneció a una de las víctimas del incendio. Las páginas hablaban de lamentos y apariciones fantasmales, describiendo figuras pálidas que merodeaban por el hotel en la oscuridad. En cada entrada, la escritura se volvía más errática y delirante. A medida que la noche avanzaba, los susurros se hicieron más intensos, y Alejandro comenzó a ver sombras en movimiento, figuras pálidas que se desvanecían en el aire. Las voces fantasmales le hablaban en susurros incomprensibles, y el frío se apoderaba de su cuerpo. La sensación de estar atrapado en una pesadilla se apoderó de él. Trató de huir, pero las puertas se cerraron con un estruendo, dejándolo atrapado en el oscuro y retorcido laberinto del Hotel Delirio. Las apariciones fantasmales se hicieron más reales, arrastrándolo hacia las profundidades del terror. Alejandro finalmente comprendió que el Hotel Delirio no estaba abandonado, sino habitado por las almas atormentadas de aquellos que perecieron en el incendio. El edificio era una trampa para los curiosos, un lugar donde el tiempo se había detenido y la realidad se mezclaba con las pesadillas. En el corazón de la ciudad se encuentra un callejón estrecho y desolado conocido como el Callejón de los Lamentos. Se cree que este lugar fue testigo de innumerables tragedias a lo largo de los años, desde asesinatos sin resolver hasta suicidios desgarradores. Las paredes parecen retener el lamento de las almas atrapadas en el tiempo. Nuestra historia comienza con Gabriel, un joven curioso que había escuchado los escalofriantes rumores sobre el Callejón de los Lamentos. Decidió desafiar las advertencias y explorar este lugar maldito, convencido de que todo era pura superstición, pero la oscuridad y la malevolencia acechaban en cada sombra. Cuando Gabriel entró en el callejón, la temperatura cayó y una sensación de opresión lo envolvió. Las paredes parecían susurrar y las sombras tomaban formas inquietantes. Pronto comenzó a escuchar lamentos lastimeros que resonaban en su mente, haciéndolo sentir como si las almas atrapadas estuvieran clamando por ayuda. A medida que avanzaba, las visiones de la tragedia se volvían más vívidas. Veía a personas que se arrojaban desde los edificios circundantes, escuchaba gritos de angustia y veía figuras fantasmales que lo observaban desde las sombras. Era como si el Callejón de los Lamentos lo hubiera transportado a un pasado de horror. El tiempo parecía distorsionarse en ese lugar maldito. Gabriel se encontró atrapado en un ciclo infinito de sufrimiento, reviviendo una y otra vez las terribles escenas que ocurrían en el callejón. Cada vez que intentaba escapar, era arrasado de nuevo al tormento. Finalmente, Gabriel se dio cuenta de que no estaba solo en ese lugar maldito. Las almas atrapadas en el Callejón de los Lamentos habían adoptado una forma tangible y lo rodeaban con miradas de condena. Eran fantasmas que habían perdido toda esperanza y estaban dispuestos a llevarse a Gabriel consigo al abismo. El terror se apoderó de Gabriel, quien suplicó por su vida, pero las almas no mostraron misericordia, lo arrastraban al sufrimiento eterno del Callejón de los Lamentos, condenándolo a revivir una y otra vez las escenas de desesperación y muerte que habían ocurrido en ese lugar maldito. Hoy les contaré la historia del asesino de las sombras, un ser diabólico que acechó las calles de la Ciudad de México hace algunos años. Esta macabra historia comenzó en el barrio de la Roma, un lugar que solía ser un rincón de belleza y vida, pero que se transformó en el epicentro de una pesadilla. Nadie sabe de dónde venía o quién era este asesino, pero su modus operandi lo hizo famoso.
Solo atacaba cuando la luna se ocultaba detrás de las nubes, sumiendo la ciudad en una oscuridad profunda. La población vivía aterrada, paralizada por el miedo a convertirse en la próxima víctima. Las escenas de los crímenes eran siempre las mismas: cuerpos mutilados con mensajes macabros grabados en su piel, como si el asesino quisiera enviar un mensaje aterrante a la sociedad, pero nadie lograba descifrar su significado. Las autoridades estaban desconcertadas, sin pistas sólidas, sin rostro que identificar. Era como si el asesino fuera una sombra que se desvanecía en la noche. La primera víctima fue un joven estudiante de arte. Lo encontraron en su apartamento. El lienzo que estaba pintando antes de morir, manchado de rojo. El mensaje en su piel decía: los sueños también sangran. La siguiente víctima fue una mujer de negocios y el mensaje en su cuerpo rezaba: el dinero no te salvará. Los medios de comunicación comenzaron a llamar al asesino el pintor de la muerte, debido a la sangre y las pinturas que dejaba tras cada crimen, pero la verdadera identidad del asesino seguía siendo un enigma. La ciudad entera vivía en una pesadilla constante, las calles desiertas después del anochecer, la gente temerosa de las sombras que parecían cobrar vida. Un día, un periodista valiente decidió investigar más a fondo y descubrió un patrón en los mensajes macabros. Parecían reflejar los secretos oscuros de las víctimas, pero antes de que pudiera revelar esta pista, el periodista desapareció misteriosamente. La ciudad quedó paralizada por el miedo, hasta que una noche, en una de las calles más oscuras de la Roma, una joven mujer llamada Valeria se encontró cara a cara con el asesino de las sombras. Sus ojos sin vida la miraron y ella sabía que no había escapatoria. Pero en ese momento, Valeria decidió enfrentar al asesino. Le preguntó quién era, por qué estaba haciendo esto y qué quería. El asesino, por primera vez, pareció dudar. Valeria no podía ver su rostro bajo la capucha, pero sus palabras resonaron en la noche. Soy la sombra que revela la verdad. Soy el castigo de los pecadores, y tú, Valeria, eres la próxima en la lista. Valeria escapó de milagro esa noche, pero la Ciudad de México siguió a merced del asesino de las sombras. Nadie sabe si logró detenerlo, si el periodista descubrió la verdad detrás de su macabra misión, o si la oscuridad sigue acechando en las calles de la ciudad. Lo único que se sabe con certeza es que, en las noches más oscuras, cuando la luna se esconde, el miedo vuelve a cobrar vida en la Ciudad de México. Hace muchos años, en un rincón oscuro de la ciudad, se encontraba una pequeña carnicería. El dueño, don Ezequiel, era conocido por su habilidad en el manejo del cuchillo y sus habilidades para despiezar animales. La carnicería prosperaba, pero nadie sospechaba lo que ocurría cuando la noche cubría la ciudad. Don Ezequiel tenía un oscuro secreto. Cuando las luces de la carnicería se apagaban y el último cliente se marchaba, se convertía en algo más que un simple carnicero. Se transformaba en un depredador, un asesino despiadado que acechaba por las calles oscuras. Su identidad se ocultaba bajo una máscara grotesca hecha de piel animal, y su hacha relucía con la sangre de sus víctimas. El carnicero de la oscuridad tenía una obsesión: la carne humana. Se decía que creía que era la más exquisita de todas. Sigilosamente elegía a sus víctimas entre aquellos que habían osado entrar en su carnicería. Nadie los extrañaba, ya que las desapariciones eran comunes en la ciudad, tan vasta y caótica como la Ciudad de México. Cada noche, el asesino dejaba un reguero de vísceras y horrores en las calles oscuras. Dejaba trozos de carne humana en las vitrinas de su carnicería como un cruel juego macabro. La policía estaba desconcertada y los residentes vivían en el miedo constante de convertirse en una víctima. Pero un día, una joven llamada Carmen descubrió la verdad detrás de la carnicería. Había notado comportamientos extraños en don Ezequiel y decidió investigar. Siguió sus pasos después de cerrar la tienda y lo vio transformarse en el carnicero de la oscuridad. Carmen sabía que tenía que detenerlo antes de que cobrara más vidas. Carmen reunió pruebas y presentó la evidencia a la policía, quienes finalmente arrestaron al asesino.
pero lo que descubrieron en su casa fue más aterrador de lo que nadie hubiera imaginado. Una colección de partes humanas, objetos hechos de piel humana y animal, y un altar macabro dedicado a la deidad de la carne, como él le llamaba. El carnicero de la oscuridad fue condenado a cadena perpetua, pero las pesadillas que dejó atrás todavía acechan en las calles de la ciudad. La historia de don Ezequiel se convirtió en un mito oscuro que ya muy pocos recuerdan, ya que solo ha sido contado en susurros durante generaciones. Mis queridos y valientes seguidores en la fosa del silencio, ha sido un viaje aterrador, ¿verdad? Lleno de suspenso y terror a través de cada relato y cada escalofriante narración. Hemos explorado los rincones más oscuros de la mente humana y las sombras que acechan en la noche. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y mandar sus historias para que podamos leerlas. Muchas gracias a los patrocinadores del canal y sin más por el momento, me despido. Yo soy Ghost Rook y esto es La Fosa del Silencio, donde somos la voz de los incorpóreos.